Con lo que está sucediendo hoy en el mundo me sorprende mucho la facilidad con la que mucha gente pasa por encima de Messi en cualquier discusión ligera con amigos. Sin embargo, la pregunta realmente es muy válida. Si Messi era tan bueno, ¿por qué no debutó a los 15 años? ¿Por qué tardó tanto tiempo en consolidarse en el primer equipo del Barcelona? Lo dijo Piqué el otro día en una entrevista con Casillas y todos nos hemos básicamente como dedicado a copiarnos lo que dijo el ex de Shakira, ¿no? Es por el contexto que se explica lo de Messi y se explica lo de Yamal. Pero, ¿cuál era el contexto? En el video de hoy veremos el ascenso meteórico de Messi en las categorías inferiores hasta el primer equipo, el contexto deportivo y un recuento táctico del equipo de Rijkaard, toda la importancia de la figura de Ronaldinho, las actuaciones paralelas que iba teniendo Messi en su carrera, todas las acciones que hizo el club para atarlo al argentino y todos los problemas legales que rodearon a esas decisiones que tomaron y que lo mantuvieron por un tiempo afuera de las convocatorias del Barcelona y siempre en medio de todo un escándalo legal a Lionel Messi en sus primeros días como jugador profesional. Al final de este video podrás sacar tu propia conclusión de si fue suficiente para dilatar su consagración como un crack y si Lamine tiene o no ventaja para romper todos los récords que impuso el Lionel. Desde el primer año de este milenio, Lionel Andrés Messi subió escalones en Can Barça. A los 13 llegó procedente de Rosario en la historia que ya todos conocemos. En la categoría cadetes anotó 37 goles en 30 partidos. Después subió al juvenil donde hizo 21 goles en 21 partidos. Y rápidamente se ganó su lugar en el Barça C. Allí solamente jugó 8 partidos y en esos hizo 5 goles. Y prontito lo ascendieron al filial, que es el Barça B, donde con ficha de juvenil ya era tenido en cuenta por Frank Rijkaard en el primer equipo. Y firmó de esta manera a sus 16 años un meteórico ascenso de 4 categorías en 4 meses, pasando del juvenil al primer equipo. 4 meses. En esa etapa formativa de Messi, Ronaldinho era la figura absoluta del Barcelona, que llevaba 5 años sin ganar la liga. Y el brasileño era el 10 del Barcelona y estaba devolviendo la ilusión a la ciudad en esa temporada 2004-2005, tras un periodo deportivamente malo del club catalán. Esa admiración general hacia Diño como figura mesiánica que venía a salvar a un equipo tapó durante mucho tiempo el fenómeno real que era Lionel Messi, quien ya era extremadamente superior, aunque no fuera tan evidente, a sus compañeros en el FC Barcelona. Y por eso es fundamental entender el contexto de la figura del brasileño, que tras una primera temporada en el 2003-04, que fue muy regular, Frank Rijkaard encontró para la 2004-2005 la fórmula para convertir al Barça en un equipo ganador. Esa reestructuración táctica y funcional también se hizo para rodear y potenciar al jugador estrella, Ronaldinho, que se preparaba, sin obviamente saberlo, para la temporada en la que él se iba a volver acreedor del Balón de Oro. Rijkaard no lo quería jugando de media punta y rodeándose de piernas rivales y por eso lo desplazó hacia la izquierda para que tuviera libertad de orientarse hacia el centro. Ronaldinho jugaba entonces nominalmente como un extremo por izquierda, pero tenía libertad total para moverse hacia el centro según el juego se lo pidiera. La idea era que él siempre recibiera de cara, alejado del caos que había, digamos, en la posición de media punta o de la zona de volantes, que seguramente estaba plagado de más piernas que le iban a hacer el trabajo un poquito más tedioso. Y para que ese ecosistema funcionara llegó un fichaje que no era brillante, pero que sí era muy funcional: Ludovic Giuli, procedente del Mónaco. El francés jugaba como extremo derecho y su papel era mantenerse abierto en banda derecha para siempre ser una opción de pase, fijando al lateral y también haciendo desmarques en ataque. Obviamente Giuli no tenía la magia de Ronaldinho ni la creatividad de un 10 clásico o de un extremo veloz, pero su disciplina táctica y la constancia siempre de movimientos eran clave para equilibrar el sistema que ideó el técnico holandés. Entonces Ronaldinho, que era el centro de atención de compañeros y rivales cuando se encontraba con muchísima densidad, ya sea en la banda izquierda o en el medio, sabía que tenía siempre a dónde desahogarse a banda derecha. Con o sin mirar, allá iba a estar Giuli fijando al lateral y listo para recibir un pase largo que Ronaldinho podía meter muy bien. Y por su parte Samuel Eto'o ocupaba el centro del ataque y hacía rupturas por dentro todo el tiempo. De esa manera él liberaba espacio para el brasileño o arrastraba las marcas para que Diño pudiera romper hacia adentro. Y detrás de los tres de ataque, Deco y Van Bommel o Deco y Xavi lo que aportaban era un medio con control y con llegada también al área. El sistema básicamente buscaba que Ronaldinho tuviera campo por delante y compañeros que movieran las defensas sin saturarlo a él de apoyos muy cercanos que le evitaran regatear y empezar a hacer su magia. Era un Barcelona diseñado exclusivamente para que Ronaldinho brillara y no para que cada jugador destacara individualmente. Todos trabajaban para el brasileño y ese sistema giraba en torno a la inspiración y también a que los demás eran complementos funcionales
al servicio del brasileño. Y ahí aparece un primer problema, o si se quiere, dilema con Messi. El juvenil argentino jugaba como media punta en categorías inferiores. Me llamo Lionel Messi, tengo 13 años, juego de media punta y... Entonces él tenía en su ADN otra lógica de juego. Quería participar más, recibir por dentro, tener libertad creativa, asociarse, crear paredes. Pero el ecosistema ya estaba armado y el único espacio en el que podía competir era la banda derecha, donde nunca había jugado Messi y donde el francés Juli hacía lo que Rijkaard necesitaba: estar pegado a la banda, hacer una vía de escape cuando en la izquierda había mucho lío y Ronaldinho tenía que desahogarse en el otro costado de la cancha. Messi naturalmente no tenía esa obsesión de correr al espacio libre y que lo lanzaran a él. Nunca la tuvo, de hecho. Messi siempre fue más de acercarse y generar sociedades. Sus regates hacia adentro en esa temporada 2004-2005, que es cuando él es juvenil y empieza a tener minutos en el primer equipo con ficha de juvenil, lo que hacía era un poquito colapsar el juego en vez de abrirlo, porque ya veníamos desde la izquierda tratando de ir encontrando un espacio abierto allá a la derecha, y cuando lo encontraban él volvía y se metía y aquí adentro ya había un lío. Entonces eso achicaba el campo, dejaba mal parado el equipo y aumentaba obviamente las pérdidas de balón. Y el tema en ese momento era que Ronaldinho tenía completamente libertad para hacer eso, pero el canterano, el chico de 17 años, no lo tenía. Y Rijkaard, en ese año en el que Messi empieza a tener minutos con el primer equipo, solo estaba preparado para manejar o para darle el equipo a una estrella mundial en la mitad de la cancha, no para dos. Se acaba esa temporada, gana la Liga el FC Barcelona y Messi estaba a las puertas de cumplir la mayoría de edad. El Barcelona le ofreció su primer contrato como jugador profesional por 5 años hasta el 2010. Messi puso su firma en el papel, alistó su bolsito cargado de ilusiones y se fue para Holanda. Argentina llegaba a ese Mundial Sub-20 con un nuevo proceso luego del glorioso ciclo de Pekerman, que ganó los Mundiales Sub-20 de Qatar 95, Malasia 97 y Argentina 2001. Y un ciclo en el que revolucionó la estructura juvenil de la AFA y creó un modelo admirado mundialmente que aún hoy, 2022, 2023, 2025, sigue en vigencia y sigue trayéndole frutos y réditos a Argentina. Pero esta vez los albicelestes llegaban bajo la dirección táctica de Francisco Ferraro y con una selección plagada de estrellas, la verdad. Messi no fue titular en el debut ante los Estados Unidos porque Ferraro consideraba que iba a tener más impacto ingresando desde el banco, cosa que hizo efectivamente para el inicio del segundo tiempo, pero que no fue suficiente para evitar la derrota por la mínima ante los americanos. En el segundo partido de la fase de grupos, el entrenador fue recalcitrante con su idea y volvió a poner al canterano del Barça en el banco. Al ingresar en el complementario, anotó, le cambió la cara al equipo, se llevaron una victoria 2-0 frente a los faraoncitos. Estuvo bueno. Y Lío no volvió a soltar su lugar en el equipo titular. En el tercer partido de grupos, Argentina se enfrentó a Alemania y entre los dos se jugaban el pase como segundos del grupo a la fase de eliminación directa, en un partido en el que Argentina ganó con gol de Nery Cardoso. En octavos de final se enfrentan a Colombia, que había sido la primera de su grupo y que teníamos quizás la mejor nómina de nuestra historia en un Mundial Sub-20, así tirándolo a vuelo de pájaro. Falcao, Ospina, Zúñiga, Rodallega, Dairo Moreno, Abel Aguilar, Freddy Guarín, Cristian Zapata, bueno, equipazo. Empieza ganando Colombia y el protagonista de la historia de hoy anota el empate. Se echa el equipo al hombro y en el minuto 90+3 ganan gracias a un gol de Julio Barroso. En cuartos de final, una España también repleta de estrellas. Qué buen mundial ese de 2005, ¿no? En España estaba Fábregas, David Silva, Raúl Albiol, Juanfran, Fernando Llorente. Este era también un partido especial para la Pulga porque España lo había buscado para que jugara con ellos y persistía incluso pensando en la mayor. Pero Messi siempre estuvo firme con Argentina. Después de un torneo donde estaba el técnico de la selección española y me dijo en plan de broma si quería jugar en la selección, ¿no? Pero sí, a ver qué tanteando el terreno, digamos, Bueno, a ver qué contestaba. Por supuesto que mi intención siempre fue jugar en la selección argentina, ¿no? 3-1 quedó el partido con un golazo de Messi que yo a día de hoy no sé por qué no lo sancionaron, porque ese día él jugó desnudo realmente. Para la semifinal, el clásico de Sudamérica ante Brasil, que realmente eso sí no tenían a nadie. Me parece que tenían a Diego Alves como de quinto arquero y de resto no sé cuántos llegaron a ser profesionales, yo no recuerdo a ninguno. Ya aquí van a saltar los expertos en Brasileirao, los expertos, no se conoce a ninguno.
Había una pizquita como de rivalidad en la categoría sub-20 porque en el Mundial del 2003, sub-20 en Arabia Saudita, Brasil había eliminado en octavos de final a Argentina, creo que quedaron 1-0 si no estoy mal. Entonces Messi y compañía tomaron venganza. El del Barcelona anota un golazo tremendo al ángulo para el 1-0, a falta de poco para el final, quedan como 15, 20, 25 minutos, empata Brasil y en el tiempo de reposición Messi desborda, mete un centro, un rebote y Zabaleta pone el 2-1 final y pasan a la final. Y la final fue ante Nigeria, que esta siguiente frase no es información, es opinión, son siempre físicos, papeles seguramente que indican que fueron registrados a los 5 años, todos con calzoncillo talla XXL, portentos físicos. Ganaron 2-1 con doblete de Messi, al que le hacen los 2 penales, los 2 los transforma en gol y los patea con una calma desde los 11 metros que yo la verdad, así rápidamente, solo se lo recuerdo 17 años después en la Copa del Mundo del 2022. Lionel Andrés Messi se llevó la bota de oro con 6 goles, el balón de oro, las portadas básicamente de toda la prensa y el reconocimiento del mundo del fútbol. Es lindo porque si te pones a mirar, él llegó a Holanda como suplente de Argentina y juvenil del Barça y se fue como el mayor prodigio que se hubiera visto en muchísimo tiempo en el fútbol. Era como que asustaba el potencial de este chico porque era un fenómeno. Tras conquistar la gloria sub-20, Messi se tomaba un merecido descanso y llegó a su primera temporada como jugador profesional para sentarse en el banco del primer equipo en los 2 partidos de la Supercopa de España ante el Betis. El trofeo lo levantó el Barcelona con un global de 5-1 y Messi no vio un solo minuto en los 2 partidos porque Barcelona tenía un problema burocrático. Los 3 cupos extracomunitarios ya estaban siendo ocupados por además 3 pilares del equipo: Ronaldinho Gaucho, Samuel Eto'o y Rafa Márquez. Y Messi aún no había tramitado la nacionalidad española, entonces no había cupo para que el jugador sub-20 más deseado por todo el mundo jugara en el Camp Nou. Entonces el Barcelona lo inscribió a la liga con una ficha de juvenil y de esa manera Messi seguiría usando el 30 en la espalda y no pasaría a tener un dorsal del primer equipo, del que ya era parte por su contrato. Porque recordemos que en España los jugadores del primer equipo deben escoger el dorsal del 1 al 24, 25, 26 según la cantidad de jugadores que haya en la plantilla. Y la temporada pasada Messi había jugado en el primer equipo como juvenil asimilado, que era una figura que permitía que un canterano extranjero como Messi jugara en equipos profesionales como el Barça B o como el primer equipo, sin contar como un extracomunitario, pero con el requisito de tener una licencia juvenil y de haberse formado en España. Era una excepción a la regla para beneficiar a los canteranos extranjeros, y Messi cumplía esos requisitos. Pero ahora Messi no era un jugador juvenil, sino que había firmado su primer contrato como jugador profesional, y el Barcelona parecía haber encontrado como un vericueto legal para que el rosarino pudiera vestirse de azulgrana esa temporada. Y mientras todo eso, Messi por su parte se encargó de mostrar su valía en el trofeo Joan Gamper que se jugó después de la Supercopa de España y donde recibieron la visita de la Juventus. La vecchia señora contaba con jugadores de primerísimo nivel como Cristian Aviati, Fabio Cannavaro, que iba a ser futuro Balón de Oro, el campeón del mundo en Francia 98, Patrick Vieira, Nedved, que fue Balón de Oro en 2003, Alessandro Del Piero, y eran dirigidos por Fabio Capello. La Juve venía de ganar la Serie A, que en ese momento no se sabía, pero más adelante ese título sería anulado cuando en 2006 se desató toda la polémica del Calciopoli. La Pulga fue titular ese partido. Hoy vas a jugar contra un chaval, ten cuidado porque este va a marcar la historia. Jugó 89 minutos y 40 y pico de segundos y ese día el argentino realmente dio cátedra de fútbol. Dejó regados por toda la cancha jugadores de muchísimo nivel, experiencia y reconocimiento, y Fabio Capello quedó rendido ante sus pies y no se aguantó ni que acabara el partido, y durante el encuentro se acercó para hablar con su homónimo en el banquillo azulgrana y le dijo que le dejara llevarse al zurdito a Turín porque allá sí iba a poder jugar. Me acerté a él e dije, mira, con vosotros non puede giocare sto chaval. Perché non potevano giocare tanti stranieri in quel periodo, no? Cioè, potevano giocare solo 3. Dico, voi ce ne avete già 3, il posto è già occupato. Déjamelo un año in presta. Se me lo prestas un año, después te lo... Yo creo que nunca he visto un jugador con tanta calidad por la età che tiene. Con personalità, velocità, tiene todo. Me encantò. E Raikkovic dice, siamo sicuri di riuscire a risolvere la situazione in 3-4 mesi e farlo diventare un giocatore che potrà giocare con la squadra. Luego de su exhibición, en la que provocó 3 tarjetas amarillas, asistió a Iniesta, las gradas corearon su nombre y tan solo unos minutos después de llevarse la ovación de todo el estadio,
Messi declaró con muchísima humildad que no tenía problema para jugar en el filial hasta que se solucionara su situación, a pesar de morirse de ganas de empezar una carrera profesional en la que, aunque ni él ni nadie podía imaginárselo, ganaría absolutamente todo y dominaría todas las áreas del juego. Con el mundo rendido a los pies de Lionel, el FC Barcelona se apuró para no perderlo ni tener que cederlo y lo inscribió con ficha juvenil, a pesar de ya haber firmado un contrato profesional. Y esta acción violaba dos principios legales. El primero es que un jugador no podía tener una ficha juvenil si ya tenía un contrato profesional, y el segundo, que no podía jugar en primera división sin el visado de la Liga de Fútbol Profesional. Y el Barça y Messi quedaron con una irregularidad jurídica. Un jugador profesional debía ser inscrito con licencia profesional y Messi estaba inscrito como juvenil. El trámite de la nacionalidad española no alcanzó a estar antes del cierre de mercado y así empezó entonces la temporada. Durante el mes de septiembre Messi no vio un solo minuto de juego. El mejor juvenil del mundo estaba capturado por la burocracia. Hay un momento en el que Joan Laporta salió a declarar que estaban siendo cautelosos con el caso de Messi y que por esa razón no había jugado aún. El 26 de septiembre de 2005 Messi recibió su nacionalidad española y Laporta lo celebró con un nuevo contrato solo 3-4 meses después del primero. Ese nuevo contrato iría hasta el 2014 y en él el argentino figuraría no como un argentino sino como un español, de manera que al inscribirlo en enero, cuando se abriera el mercado de pases de invierno, no ocuparía una plaza extracomunitaria. Ojo, en el mercado de invierno, en enero. Con ese tema solucionado, el Barcelona tomó provecho del vacío legal que había en la normativa y Frank Rijkaard alineó a Messi el 1 de octubre frente al Zaragoza en la sexta jornada de la Liga y lo volvería a poner a jugar en la fecha 8 el 22 de diciembre ante los Osasuna, que es la primera vez en el que es titular en un partido y que marcaría un antes y un después en la estructura del equipo de Rijkaard. Pero antes de podernos hablar de fútbol, cerremos este tema legal para que quede bien claro. Cuando llegó enero, Barcelona efectivamente inscribió a Messi en el mercado de invierno como jugador profesional y ahí es cuando Leo cambió el dorsal 30 por el 19, pero antes de eso jugó 10 partidos de la primera vuelta de la liga como juvenil asimilado y con el 30 en la espalda. Esto estalló una guerra en los tribunales. Por un lado, los demandantes, y dirían en Argentina los botones, Alavés y Deportivo La Coruña, que denunciaron la situación ante la LFP, Liga de Fútbol Profesional, el 17 de octubre, pidiendo retirar la ficha de Lionel Messi. Pero al día siguiente, la Real Federación Española de Fútbol permite que Messi siga jugando. ¿Cuál es el contexto político y la rosca interna de todo esto? El presidente de la Federación Española era Ángel María Villar, a quien Laporta, el máximo mandatario del Barcelona, apoyaba abiertamente. Y por su parte, Javier Tebas, en ese entonces era el vicepresidente primero de la Liga de Fútbol Profesional, el abogado del Alavés y la cara visible de todo este conflicto, contando obviamente con el apoyo de José Luis Astiazabán, que era el presidente de la liga. La LFP defendía que Messi no podía jugar con ficha de juvenil por ser un jugador profesional ni haber pasado su licencia por el visado obligatorio. Y al mismo tiempo se percibía como la Real Federación Española de Fútbol favorecía un poquito los intereses del Barcelona porque tramitó la ficha de Messi como juvenil sin exigir el visado de la liga. Rechazó reiteradamente las impugnaciones del Alavés y de La Coruña y jamás investigó si el contrato de Messi era anterior a la ficha de juvenil. La liga organiza la primera y la segunda división y la Real Federación Española de Fútbol es quien regula, fiscaliza y otorga las licencias. En el caso Messi, el Barcelona pidió la ficha a la Real Federación Española de Fútbol, que la concedió sin el visado de la Liga Profesional de Fútbol. Y esto para la liga era una invasión, pero como la federación rige sobre la liga y tiene poder legal, pues sus decisiones eran vinculantes mientras no fueran anuladas por el Consejo Superior de Deportes o por un juez. Y fue en noviembre cuando finalmente el caso llegó al CSD. Luego de 2 meses de conflicto de alto voltaje entre la liga y la federación, Javier Tebas, en representación del Alavés, impugna varios partidos, entre los cuales estaba el clásico ante el Real Madrid, y en su momento se sugirió, esto es rumor, esto es chisme, que el Real Madrid y Florentino Pérez influían indirectamente en el caso a través de la liga. El 5 de enero el Barça modifica la licencia de Messi, que pasa de juvenil a profesional, y el 7 de enero juega como profesional por primera vez en liga ante el Español y se termina la discusión deportiva. Ya puede jugar sin restricciones, cambia el dorsal 19 y el conflicto pasa a ser meramente jurídico y político. Entre febrero y marzo, el CSD determina que la responsabilidad no fue del Barça, sino que fue de la Real Federación Española de Fútbol, que tramitó la ficha. Y el Comité Español de Disciplina Deportiva desestima cualquier sanción al Barça. No se anulan los partidos ni se pierden los puntos y el caso queda cerrado, pero deja secuelas que en realidad no nos importan tanto para el resto del video. Así que
Ahora sí volvemos a lo que más nos gusta, el fútbol. Entonces retomemos el problema que había en la cabeza de Rijkaard. Messi no era un extremo natural como Juli y por lo tanto no ofrecía ni amplitud ni juego al espacio. Y al jugar en banda pero querer ir hacia adentro constantemente se generaban más pérdidas de balón, menor fluidez en la posición y problemas defensivos con el balón. El contexto alrededor de Leo lo empujaba a un rol que le exigía sobrevivir para hacerse un hueco en primera, no a brillar. Vamos entonces al día que dijimos que era clave, el 22 de octubre, Barcelona 3, 0 Osasuna, que es la fecha 8 del campeonato local, y Rijkaard ordena a Eto'o compensar los movimientos interiores de Messi que iba de titular. Me vi el partido el otro día y a partir del minuto 25 ya prácticamente Eto'o deja de estar en el centro y el camerunés juega pegado a la línea e intercambiando posición mucho con Messi, que podía centrarse mucho más. Y estaba chocho, actúa libre como en la cantera, interior, media punta, todo terreno, y el resultado realmente fue un recital. Recepción de interiores, juego de espacio reducido, unos primeros toques brillantes, desmarques sin balón muy influyentes, tiene en el primer tiempo un cabezazo que da en el travesaño. Ahí se vio al verdadero Messi, el que siempre llevó el fútbol adentro. Messi volvió al banco en la fecha 9, pero el equipo estuvo carente de la magia del argentino, por lo que el entrenador lo alineó de titular de la fecha 10 en Liga para adelante. Luego de todos esos problemas jurídicos que lo rodearon y que sin duda lo afectaron, hubo dos razones por las que Messi no pudo tener una consolidación rápida en primera división. La primera era su ya por ese entonces conocido hermano mayor adoptivo. Ronaldinho no estaba teniendo el mismo brillo que la temporada anterior, pero era el actual Balón de Oro, el mejor jugador del mundo por consenso casi general, que llevó al equipo a 2 títulos domésticos en un periodo de tiempo en el que no venían siendo exitosos. Y el sistema base del equipo era pensado en el brasileño y para el brasileño, por lo que Messi al llegar a la élite tuvo que aprender a ser un extremo, cosa que no estaba en su ADN. Pero además de eso, en 2006 Messi tuvo lesiones significativas. Hacia final de la temporada, cuando llegó marzo, el argentino sufrió una ruptura del bíceps femoral en la pierna derecha. Y esta lesión lo tuvo apartado de la cancha por 74 días, haciéndolo perderse de hecho la final de la Champions frente al Arsenal. Luego llega el Mundial del 2006, al que fue convocado por Pekerman, y comenzando lo que sería su segunda temporada profesional, la primera sin problemas de inscripción ni presiones burocráticas a su alrededor que le afectaran la cabeza. En noviembre, Leo se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo, una lesión que lo tuvo apartado del terreno de juego durante 87 días, perdiéndose 19 partidos de su club y su país. Esa me parece que fue la lesión más grave que tuvo Messi en toda su carrera. Impresionante, ¿no? Nunca más tuvo una lesión fuerte. Gracias a Dios, ¿eh? Entonces, 2 años después, cuando llegó Guardiola, no se dejó engañar por los flashes y las portadas de revista. Entendió perfectamente lo que era Messi, de verdad, y le entregó las llaves del equipo y de la gloria. ¿Para qué quería Pep a un príncipe si podía llegar a tener un rey? Entonces es absolutamente claro y no hay lugar de debate de que Lamine a los 17 años ha hecho muchas más cosas que Messi. Pero la pregunta es válida, ¿es Yamal mejor jugador que Messi? Pienso que no. Messi tuvo muchos inconvenientes para poder jugar en un equipo que ya había encontrado la fórmula del éxito y que con ella había ganado la Liga en 2005 e iría a ganar la Champions en 2006. Y Messi era opacado en ese momento por el mejor jugador del mundo, quien era además el dueño del trono en el FC Barcelona. Por su parte, Lamine encontró un escenario que quedó con todos los pilares por llenarse. Neymar, Suárez, Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, Piqué, se habían ido todos. Unos hace muchísimos años ya. Y muchas de esas posiciones todavía no encontraban un dueño, sino que habían transitado sin mucho éxito muchísimos jugadores. No había una figura mundial en el Barcelona que buscaba su norte, con Xavi Hernández como capitán del barco y luego con Hansi Flick como revolucionario y promotor. Y eso le permitió brillar. Lionel Messi chiquito siempre fue el mejor donde sea que jugó. Y eso le permitía a él en las categorías inferiores jugar donde él quería porque era el mejor. Y donde él quería era de media punta. Ahí marcaba la diferencia porque podía crear, regatear y jugar a Piacere. Al llegar a primera división tuvo que reconvertirse en un extremo para poder jugar. Lamine es un extremo natural, es más parecido incluso a Neymar que a Messi. Y al primer equipo llegó a hacer lo que siempre ha hecho, a jugar de extremo. No tuvo que aprender a darle nuevas aristas a su juego para poder ganarse un lugar y tener protagonismo. Mientras que a Messi el sistema lo limitaba,
tanto Xavi como Flick vieron en Lamine un talento sin lugar a dudas superior al resto de sus compañeros y adaptaron, sobre todo el español, sus sistemas para que él tuviera libertad de expresión. El hecho de no tener nacionalidad española ni la posibilidad de jugar como extranjero es algo que debió haber afectado emocionalmente a Messi. Esto ya es opinión. Y era un niño que tenía un sueño y que el sueño ya estaba ahí lo tenía el sueño y se le aplazaba lentamente, le corría en la línea de meta un poquitico más. Es una situación que se te mete en la cabeza y que te condiciona de una u otra manera. Y respecto a la selección, me parecía un tema de timing y de suerte en ese sentido. Messi para el Mundial del 2002 tenía 15 años, llevaba apenas 2 años, 1 año y medio en Barcelona. Imposible que lo convoque. Y para la Copa América del 2003 pues tenía 16, prácticamente lo mismo. Es al final de sus 16 años cuando tiene su ascenso al primer equipo, pero ya había pasado la Copa América del 2003, entonces era muy difícil ser tenido en cuenta, aparte en un tiempo también más conservador si se quiere. Alemania 2006 fue el primer torneo de Messi como jugador profesional de su selección mayor y fue convocado. Aunque para mí Lamine no es mejor jugador que Messi, y ojo que lo estamos comparando, o sea, Lamine es un crack, por favor. Ya se sabe, es que no vinimos aquí a hablar bien de Lamine porque para eso hay 1000 videos de quien quieran, Maldini, Ausenese, lo que quieran. Sí cuenta con esas ventajas que lo han tenido mejor arropado, mejor entendido y mejor proyectado. Y eso es una ventaja que Messi no tuvo en sus primeros años.